Hans Salazar es uno de los periodistas más reconocidos en las conferencias matutinas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Para el programa de hoy tengo el gusto de poder presentarlos para ustedes, para hablar de él como personaje, porque en algún momento incluso, gracias a sus afiladas preguntas, no solo ha puesto agenda en México, sino también a nivel internacional. Y para hablar de él como personaje también y para hablar sobre México y la mexicaneidad, no sé si lo he pronunciado correctamente. Hans, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en el J Prensa Alternativa. Muchas gracias por la invitación, José. La verdad es que es un gusto enorme estar aquí contigo, con ustedes. Es un honor estar aquí, estar en la plática, en esta charla, porque para mí, somos hermanos los países latinoamericanos. Yo me siento como en casa, pues aquí platicando, empezando a platicar contigo, porque pues siempre he estado yo al pendiente, por supuesto, de lo que pasa en el mundo, ¿no? Digo, todos estamos pendientes de las noticias, todos los que nos interesa el acontecer diario, pero particularmente Latinoamérica para mí, pues definitivamente es mi corazón. Yo no tengo otra forma de decirlo porque pues somos la patria grande, y así me siento pues en este momento muy agradecido, muy con ese honor Exactamente. cuando te abren una puerta para poder platicar, y eso es lo que ahorita siente mi corazón. De dos palabras mágicas que le hacen palpitar muy fuerte al corazón de los latinoamericanos, la patria grande, que visto por algunos conservadores es una suerte de anatema, que podría estar casi al mismo calibre de una mención no honorable a la progenitora de algunas personas cuando les habla del término. Pueden tomarlo hasta como una mentada de la progenitora cuando le hablas de la patria grande. Sí, bueno, a muchos conservadores y cada quien tendrá una libertad de expresarse. Hans, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, es que se está trabando un poco el sonido. O sea, Aló, se retrasa el sonido y luego vuelve a regresar. ya. Te decía que el concepto de la patria grande a muchos le genera sarpullido, sobre todo a los conservadores. Sí, a muchos sí. La verdad es que hay una gran libertad de expresarnos y de decirlo. El punto es la intolerancia de la derecha, de los conservadores, que la vemos a lo largo de nuestros países. Y, por ejemplo, pues ellos prefieren muchas veces, mil veces, y así lo han expresado, referirse, por ejemplo, hacia España y decir, no, desde México dicen, es la madre patria España. Yo pues difiero, por supuesto, de todo este tipo de expresiones. Cada quien tendrá la forma de sentir o no, pero incluso han llegado a la aberración en México particularmente en estos últimos meses de ir a acusar al presidente López Obrador con el rey de España. De ese tamaño está la derecha aquí en México por las expresiones, por las acciones que ha emprendido en nuestro país desde una izquierda que por primera vez gobierna nuestra querida patria, sin menoscabo, por supuesto, de algunos grandes expresidentes, particularmente el general Lázaro Cárdenas, en pues, finales de los 30, pero como partido, como un personaje fuerte en la época contemporánea, pues ha sido el presidente López Obrador quien ha llegado ya va para los 2 años en el gobierno, y bueno, pues nos han ido a acusar, nos han ido porque pues me siento parte de esta transformación del país. Y pues si lo acusan a él, si acusan esta forma de gobernar, pues evidentemente que yo me identifico y me siento también incluido al final de cuentas que vayan a acusarnos con el rey de que pues de lo que está haciendo este gobierno, según ellos de manera negativa, según ellos, seguramente sí para sus bolsillos y para sus intereses personales que siempre han estado por encima del interés general, pero eso es
verdaderamente una pena que ellos sigan considerando, sigan pensando que México sigue siendo algo así como la Nueva España, ¿no? Pero no, nada Sí, que ver. y la Somos, vergüenza, y la vergüenza de la clase política española, además de tener que tragarse la experiencia de ver cómo su rey, Juan Carlos I, tiene que salir a un exilio eh, ya casi con ribetes delincuenciales, ¿no? A diferencia del ciudadano español de a pie que tiene que fajarse y reventarse los riñones para conseguir el sueldo que necesita para sobrevivir. Entonces, como que España hace tiempo ha dejado de ser el gran referente. claro que sí, efectivamente, pues mi fraternidad al pueblo español, porque pues somos otra cosa. Definitivamente, muchas veces, la mayoría de las veces, el pueblo y los gobiernos. Afortunadamente en México hay un gobierno humanista, hay un gobierno de izquierda, que por supuesto podrá estar o no cometiendo errores. Cada quien tendrá un juicio particular, no es un gobierno perfecto, ninguno lo es, pero definitivamente para mí, estar del lado de mis queridos hermanos, hermanas latinoamericanos es prioridad, es para mí son mis iguales y es donde yo me siento muy bien platicar, conocer y que duela también el dolor de todos nosotros, pero también que nos llegue la alegría de compartir nuestras raíces, nuestras experiencias, nuestros sentires. Y vaya, culturalmente hablando también, Perú y México en el tema de las raíces, pues tenemos una similitud, ¿no? Aztecas, incas. Así es de que vaya Cierto. identidad que tenemos todavía, particularmente entre Eso es nuestros cierto, hermanos eso es cierto. peruanos y mexicanos, ¿no? Yo siempre he valorado muchísimo nuestra cultura, es hermosa, es maravillosa. Yo espero algún día viajar al sur No, de nuestra América. tienes que venir y nos tenemos que comer un ceviche gigante. Sin embargo, Claro. Hans, te darás cuenta de algo, te darás cuenta de algo, creo yo. México en estos momentos es la bisagra entre la América angloparlante y la América hispanoparlante. Jalife tenía una expresión que me gustó el otro día, decía, México tiene a Norteamérica en el bolsillo y a Latinoamérica en el corazón. Sí, bueno, citar a Jalife es exquisito. Jalife, el doctor Jalife tiene pues un conocimiento y unas expresiones muy atinadas, muy certeras. Efectivamente, México, nuestro país, tiene esa dualidad o esa ubicación geográfica, geopolítica que va de un lado tener nuestros vecinos Estados Unidos y pues el lado contrario, pues nuestros países hermanos. Porque para mí Centroamérica, Sudamérica, yo para mí es Latinoamérica, somos eso. No me gusta ni referenciarme particularmente a Centroamérica o a Sudamérica. Claro que en términos ya de estudio, de academia, de todo eso, pues quizás sea lo más correcto y lo más adecuado, pero me parece que ya en el término de nuestro origen, decía yo hace un momento, y de nuestra historia, nuestra hermandad, yo la verdad es que no hago diferencia. La ubicación de nuestro país que dice tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pues es eso, nos ha dificultado bastante nuestra historia, pues nos han arrebatado, y eso es la historia de nuestro país, Eso nos es han cierto. Ahora, arrebatado sin parte embargo, de... Hans, en los tiempos del periodo neoliberal, México dejó de ver mucho Latinoamérica y además está asociado, y lo voy a tratar de decir con el mayor respeto posible, Hans, no quiero ser eh, maleducado al utilizar esta expresión, pero y dime si es que por favor me excedo, durante el periodo neoliberal hasta el gobierno de Peña Nieto, había una sensación de México un Estado fallido. Y en Latinoamérica mismo se decía, cuidado que el Estado vaya a mexicanizarse, como una sensación de ya caíste por el precipicio. ¿Cómo percibes estas sensaciones que había en Latinoamérica antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación? Efectivamente, hubo una etapa, una gran etapa, una etapa de oro, le diría yo, de nuestro país en un tema de liderazgo, incluso, lo atrevo a decir,
en un liderazgo de compartir los valores con nuestros hermanos y hermanas, en el tema incluso de apoyar cuando muchos de los países han caído en desgracia, refugio incluso de hermanarnos y de recibirlos y darles hogar y casa en México. Efectivamente, como en nuestros países ha pasado, pues la época neoliberal nos vino a cambiar muchas de las cosas que se habían ganado y que se habían avanzado, simplemente por un tema incluso de humanismo, porque además México ha sido refugio no solamente de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos, ha sido refugio de innumerables países a nivel pues de varios continentes. Trotsky, Vaya, el ha mismo sido Trotsky. y nos vino a destrozar este tipo de gobiernos neoliberales, efectivamente, unos más que otros, pero además, pues de una manera servil, absoluta, hacia el poder capitalista, hacia norteamericano, hacia obedecer prácticamente si estaban de acuerdo o no de hacer ciertas políticas, y se había olvidado esta parte de voltear efectivamente hacia Latinoamérica. Creo que se ha empezado a retomar el camino que teníamos, el sentido de compartir con nuestros hermanos y hermanas, con el presidente López Obrador. Pues ahora mismo puedo comentar, por ejemplo, en la misma mañanera el presidente López Obrador ha comentado, por ejemplo, las pláticas, los diálogos que ha tenido con el presidente de Argentina para poder enfrentar esta grave situación que precisamente los neoliberales dejaron con una deuda estratosférica y que continúan con este dolor. Digo, todos tenemos deudas en nuestros países y es uno de los lastres graves que tenemos, pero Argentina. Argentina tiene una historia particular con el tema de las deudas. Y sobre eso, pregunta, tú o los mexicanos, no sé si son conscientes de la proyección que tiene la cuarta transformación para Latinoamérica con un pensamiento humanista. ¿Son conscientes o es que todavía lo ven desde la mirada de vamos a resolver México, nada más? ¿Son conscientes que esto está proyectando a Latinoamérica? Yo creo que hay de todo. No creo que haya tanta conciencia en ese sentido. México tiene una necesidad impresionante en este momento de este querer justicia, por ejemplo, este querer más equidad con la gente pobre, con los programas que pues ha implementado el presidente López Obrador. Yo creo que México está muy ocupado viendo hacia adentro, viendo qué estamos teniendo, viendo la necesidad, pero también habemos otra parte dentro de los propios mexicanos, mexicanas, que nos da tanto gusto que el presidente López Obrador esté volteando y esté haciendo algo para apoyar, poner nuestro granito de arena hacia nuestros países hermanos. Sí hay una parte de la sociedad que está pendiente de ello y que está, pues Hay una está muy sensación en contenta. Latinoamérica es que si a Andrés Manuel le va bien y a la cuarta transformación le va bien, abre la puerta para que nosotros podamos entrar. En el Claro sentido que sí. precisamente de ese rol bisagra que está llevando a cabo México en este momento. ¿Cuándo fue la primera vez que tú dijiste, AMLO este es el personaje que va a crear la diferencia? Bueno, al presidente como líder político yo lo ubico desde, pues prácticamente desde los años, principios de los 90. Es un luchador social que ha literalmente, y aquí no es una retórica, ha empezado desde abajo, trabajando con la gente humilde, con la gente pobre. Y cuando él se unió al movimiento cardenista de finales de los 80, con Uh -huh. Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que también fue un contendiente a la presidencia por la izquierda, pues él empezó a hacer un trabajo conjunto y es cuando muchos nos damos cuenta de este trabajo incansable, de este trabajo congruente, de Andrés Manuel López Obrador. Y sabíamos que pues él podía hacer grandes cosas. La verdad es que salta prácticamente de su estado natal, Tabasco. Él hace un trabajo extraordinario de tierra, estar con la gente, estar abajo, estar sufriendo con ellos, estar luchando. Él viene de un activismo social impresionantemente congruente, impecable.
y salta a la escena nacional a mediados de los 90, aproximadamente por 95-96, y se vuelve Pero ¿en qué presidente. momento tú lo ves y dices es? Aproximadamente a ¿En qué mediados de... momento tú lo ves al presidente y dices, él es? Yo creo que, yo creo que a mediados de los 90, cuando él gana la candidatura a presidente del Partido de la Revolución Democrática, que era el partido de Cuauhtémoc Cárdenas y de muchos dirigentes nacionales de izquierda que pues se habían unido y se habían articulado, cosa que en nuestro país no había pasado, había mucha división, mucho sectarismo, y ahí es cuando veo el tamaño y el liderazgo que traía ya Andrés Manuel López Obrador, y yo lo que pensaba en ese entonces, en ese momento, era, va para algo mucho más que un dirigente nacional. ¿Me estás hablando de hace 25 años atrás? Aproximadamente sí, es ese tiempo el que yo lo veo con una estatura nacional para lo que está haciendo el día de hoy. Desde ese entonces es cuando me doy cuenta que él podía llegar a ser pues lo que hoy es. Yo creo que sí. ¿Alguna vez te has reunido personalmente con el presidente? ¿Te has ido a tomar una taza de café? ¿Se han tomado un par de tequilas? No, nunca. La verdad es que nunca he tenido esa oportunidad. Yo lo conozco desde esos entonces porque, pues, de hecho, cuando comento esta parte del nivel nacional, que él tiene ese tamaño y esa magnitud de llegar a lo que hoy es, pues yo era estudiante en la universidad, por ejemplo, y siempre he sido, bueno, siempre fui militante del PRD, ha sido el único partido que yo pertenecí, eso ya tiene años también, dejé de pertenecer a partidos, pero sí he tenido oportunidad de estar cerca de él, porque lo he apoyado desde términos de el activismo social, y pues eso es lo que yo pudiera decir. Nunca he tenido esa oportunidad. Ojalá algún día se dé, que me dé una entrevista, así sea una charla de 10 15 minutos, sería muy, muy interesante e histórico, por supuesto, para mí. Aunque también lo Entenderás voy que a mi decir, trabajo es hacer preguntas difíciles y cuanto más difíciles y complicadas, mejor. pero efectivamente, la verdad es que soy muy feliz, te voy a decir una cosa, soy muy, muy feliz con lo que yo he hecho hasta ahora. Eh, Te voy a decir también que nunca había sido reportero en mi vida. Entonces, Ajá. Ya. del año pasado para hoy, prácticamente son meses, un poco más de un año, que yo me he dedicado a esta noble y bonita tarea de comunicar, de desenmascarar la mentira, de combatir las fake news, pero también, y bien lo dices, preguntarle al presidente cosas Sí. que Pero ahora tienen me toca que hacerte ver con... preguntas complicadas a mí. ¿Sí? Yo te voy a intentaré hacerte preguntas complicadas. Venga. Hans, ¿recibes dinero, financiamiento de algún ministerio, de la cuarta transformación del gobierno? ¿Alguien te paga? No, nadie me paga, nadie me paga. De hecho, yo empecé con una plataforma digital a participar en esto. Me invitó un profesor, mi profesor universitario a participar. Pues él me daba un apoyo para los pasajes, para cosas de esas, pero el gobierno no, de ninguna manera me da ningún tipo de pago. Es completamente ajeno a un tema económico. Yo no tengo nada que ver con esas cosas, ni, bueno, nos han acusado de muchas de esas situaciones, pero no. No, 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 no. Yo creo que sería indigno recibir algo así. Nosotros debemos de tener el ejemplo. ¿Sabes quién me apoya mucho económicamente? La gente. La Sí. gente. Ayer vi tu programa y la gente realmente te adora, hermano. El ciudadano mexicano que vive en los Estados Unidos te tiene como el referente. La gente te quiere y te adoran. Sí, El presidente sí. Andrés Manuel López Obrador te reconoce. Pues ya ser asiduo a las mañaneras hace que obviamente uno tenga mayor presencia. Es lógico por estar ahí. Eh, Apenas se lo platicaba a mi mamá hace 2 días, hace un día, 2 días. Le decía, oye mamá, estaba revisando porque pues hago revisión después de las versiones estenográficas de la conferencia para tomar nota en los enlaces que yo participo. Eh, y veía en la parte que yo pregunté del lunes, que tuve esta oportunidad de participar en la conferencia del presidente,
que decía, a ver, vamos con Hans, o sea, así decía lo que había dicho el presidente cuando me dio la palabra. Te voy a ser bien claro. honesto, no me había ni dado cuenta que se había referido a mí como que con Hans, vamos con Hans. Ya me ha mencionado así, ya me ha dicho, a ver Hans, a ver esto, pero no me había dado cuenta. ¿Y por qué lo cuento? Porque son cosas que, por supuesto que son bonitas para uno, porque dice uno, qué bueno que uno forma parte de esto, pero también de una manera que uno se gane las cosas. Yo creo que en todo esto lo más bonito es que uno se gane los lugares que uno ocupe. A mí no me recomendó absolutamente nadie, a mí no me mandó nadie, no me manda nadie, no me tira en línea, como decimos aquí, nadie me ordena. Y eso es lo más bonito, que al final de cuentas te reconozcan o te identifiquen, bueno, y más el presidente, pero por lo que haces, por lo que preguntas, por el esfuerzo que hagas para ir a cuestionarlo, para ir a preguntarle. Y bien dices, yo reviso mucho mis preguntas, siempre estoy sustentando, cruzando datos, y cuando tengo duda, definitivamente no pregunto. Cuando yo tengo una duda de que por ahí pueda estarse colando un dato que no es real o que esté entre que es real y no, definitivamente prefiero hacerlo a un lado, definitivamente digo, no, esto lo tengo que pasar por un filtro mucho más estricto, y yo creo que todo eso es lo que se va ganando. Yo agradezco mucho, por supuesto, que incluso una vez el presidente pues me dijo que pasara a leer El analfabeto político de Estamos con Bertolt Brecht. Hans Salazar. Sí. Hans, no sé si te acuerdas en un momento, ¿me escuchas, Hans? Sí, yo te escucho perfecto. Eh, Estamos tratando de retomar el enlace con Hans. ¿Me escuchas, por favor, Hans? Sí, 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 sí. A ver, eh, yo creo que sí. Sí, hay un pequeño problema de interferencia. Hans, en un momento me acuerdo que al presidente Andrés Manuel López Obrador lo sacaste de casillas y creo que hasta le complicaste la vida cuando le preguntaste por el periodista o el activista australiano Julian Assange y le dijiste, a ver, usted va a decir algo sobre el tema. Yo soy una persona que observa mucho. Ah, ya, a ver, o sea, como que lo descolocaste y finalmente sacaste titulares internacionales, porque desde la Deutsche Welle, pasando por BBC Mundo, todos los medios de la ultraderecha en Latinoamérica tuvieron que tomar el tema. ¿Te ha generado algún problema hacer preguntas de ese calibre en las mañaneras? Sí, me hiciste recordar eso, eso fue a principios de enero de este año, el tema de Julian Assange. Fíjate que cuando yo decidí preguntarle eso al presidente respecto a él, a Julian Assange de Wikileaks, lo pensé mucho porque yo dije, cómo planteo entrar con una pregunta sobre este enorme personaje que para nosotros representa la libertad? Y dije, bueno, pues si Julian Assange había apoyado para dar a conocer información que era secreta, entre comillas, y el presidente López Obrador, en su momento como candidato, como líder social, se había referido a ella, yo creo que es momento que el presidente López Obrador también se refiera a él, porque creo que él lo ha dicho mucho, amor con amor se paga. Y creo que es justo, no nada más decirlo en un momento cómodo políticamente y después decir, no, ahorita no me conviene. Yo sabía perfectamente que él podía haber evitado responder como lo hizo. Sí lo vi descolocado, como tú bien dices. Yo llevaba incluso el libro de Julian Assange, bueno, una recopilación de parte de los cables de Julian Assange que se publicaron en México. Incluso se lo regalé, ese libro se lo regalé porque lo vi tan interesado, lo vi impactado viendo el libro. Entonces, yo le dije, pues adelante. Él se manifestó efectivamente a nivel internacional, hubo ese eco, esa fuerza. Incluso yo creo que de los tweets que yo me quedo de esa vez y que fue impresionante para mí, porque la verdad es que no sabía que iba a dar tal impacto. Hay cosas que a veces le preguntas al presidente y dices, esto puede llegar a tener un gran impacto y no lo tiene, no lo tiene y bueno, pues por ahí queda.
Y hay cosas que dices, quién sabe qué vaya a pasar, y tiene un impacto que ni tú mismo te imaginas. Pero qué bueno O que sea... alguna vez hace la pregunta como que allá va y es el puff, la gran pregunta. Así Hans, es. pregunta. ¿Has sentido que en algún momento de, del tiempo que llevas como reportero, tu integridad personal, tu vida o tu seguridad ha estado en riesgo por el protagonismo que has logrado en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador? Con tu respuesta volvemos después de una brevísima pausa. ¿Puede ser? Sí, claro que sí. Claro que sí. Estamos con Hans Salazar aquí en Prensa Alternativa. Mi nombre es Juan José El Castillo, no se pierda. Tremenda entrevista. Vamos a una pequeña pausa y volvemos.